bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a centrarnos en Estados Unidos. El día de ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial. Falta poco más de un mes para que se lleven a cabo las elecciones en el país norteamericano. Donald Trump quiere repetir el plato y se enfrenta al demócrata Joe Biden. Nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico. Gracias y bienvenido. Encantado, un gusto. Bueno, me gustaría comenzar con esta información que se reveló hace un par de días, que la reveló el New York Times, sobre el historial de impuestos, ¿no?, del presidente Donald Trump, que asegura que en el año 2017 ha pagado $750 en impuestos y que de los 15 años anteriores, en 10 no había pagado absolutamente nada. ¿Qué significa, en primer lugar, el pago de impuestos para los estadounidenses? Porque nadie quiere pagar impuestos, pero es necesario hacerlo. Bueno, definitivamente ha tratado de ser un golpe duro, ¿no?, a la candidatura de Donald Trump, en términos de que él siempre se mostraba como un empresario exitoso, ¿no? Y esa idea de empresario exitoso también se debía corresponder un poco con el cumplir con los deberes y derechos, ¿no? Algo que se resaltó y quiero poner en paralelo con lo que ha sido el debate es Law and Order, ¿no? Entonces, para cumplir la ley y establecer el orden, también hay una serie de, vamos a decirlo, deberes como cualquier ciudadano, y uno de ellos es cumplir los impuestos, ¿no? Ellos tienen el sistema, algo vamos a decir similar a la SUNAT, que se llama el IRS, el Income Revenue Service. Y obviamente, lo que verifica es que el señor Trump no ha estado pagando, ¿no? O en algunos casos ha abusado de lo que puede ser el ejercicio de estar en bancarrota o presentarse como un empresario en bancarrota para poder evadir impuestos, ¿no? Yo diría que ese es un poquito también el término, ¿no? Él no ha pagado impuestos, sí ha pagado impuestos dentro de lo que ha podido, ¿no? En este caso, más ridícula de $750, ¿no? Y en otros casos ha utilizado la estrategia de presentarse como una persona sin fondos, ¿no? Ahora, de que esto se transforme en una, ¿cómo decirlo?, en una estrategia electoral, yo diría que puede ser que tenga un impacto, pero tal vez llegó un poco tarde, ¿no? Si te das cuenta, es algo que el New York Times, o en este caso el medio correspondiente que ha lanzado la noticia, lo hace a casi un mes de las elecciones, donde definitivamente ya los dos candidatos están en un proceso de efecto teflón, ¿no? Porque obviamente lo que faltan son los famosos estados swing, ¿no? Que son los que obviamente no se definen si son demócratas o son netamente republicanos, ¿no? Entonces, pero eso va a afectar, si se quiere decir, a su base sólida. No va a afectar a su base sólida, ¿no? Y en algunos elementos... Ambos tienen candidatos ganados. Hay personas que van a votar. Ahí tienen estados. Recuerda que ellos tienen un sistema de elección indirecta, ¿no? Ellos eligen a unos representantes que votan por la presidencia, si se quiere decir, ¿no? Los famosos colegios electorales. Entonces, en cada estado tienen su colegio electoral, ¿no? Y eso, cuando el colegio electoral vota, ¿no?, se lleva esa proporción de votos de manera absoluta, ¿no? No es que se reparte, ¿no? Entonces, el estado que llega a acumular más votos dentro de los colegios electorales, ¿no?, a nivel de los estados, y llega a una cuota mínima, si no me equivoco, de 270 votos proporcionales que refleja el estado, automáticamente es considerado presidente, ¿no? Entonces hay todo un proceso, ¿no? No necesariamente en Estados Unidos el que obtiene más votos es el que va a ganar, como ocurrió en las elecciones pasadas. Claro, porque se miden dos niveles. Se mide la elección popular, ¿no?, por decirlo de una manera, que es la elección como la conocemos nosotros, ¿no?, referida en unas encuestas, y la gente hace el efecto de democracia directa. Acá se hace a través de una serie de representaciones. Ahora, esto quisiera traer, disculpe que me salga del tema, ¿no?, pero quiero traer en comparación algunos elementos que se están comparando especialmente con la elección pasada, que fue Donald Trump versus Hillary Clinton, ¿no? Primero hay un tema, parece que según los informes y los estudios, demuestran que hay un tema de representatividad que no está claro en tema de los colegios electorales. Y eso hizo que las encuestadoras fallaran en la predicción, ¿no? Entonces, no solo se tiene el ojo en los candidatos, sino ahora se tiene el ojo en las encuestadoras también, y qué tan cautas van a ser, ¿no? No solo están las clásicas, como puede ser una encuestadora tipo Gallup, ¿no?, muy conocida, Ipsos, sino ya hasta los medios están buscando sus propias metodologías
para poder hacer predicciones en base a las elecciones, ¿no? Entonces hay un escrutinio muy importante desde el punto de vista de la información y transparencia, que fue incluso lo que se planteó en el debate de día de ayer, el último punto, ¿no? No solo la transición electoral, que Donald Trump ha dicho que va a ser muy agresiva, ¿no? Por decirlo de una manera, ya casi en un estado de guerra, ¿no? Sino también un tema de accountability y transparencia, que me parece que en el debate no se trabajó de manera adecuada, o al menos las preguntas no reflejaban un sistema de accountability o de transparencia propiamente, como los países, por decirlo, los países latinoamericanos estamos acostumbrados a tener veedores en las elecciones, alguien o instituciones internacionales que por lo menos verifiquen, ¿no? De que hay una sana participación no solo del público, del electorado, sino también los candidatos, haciendo el típico fair play, ¿no? Ujú. Obviamente ese fair play está en una zona gris muy amplia, ¿no? Que se entiende como fair play, para muchos es debatible, ¿no? Ahora, Entonces, sí. sí. Tú recordabas que Y un Donald último, Trump se presentó en el 2016 como este multimillonario que sabía qué hacer con la economía de los Estados Unidos y de hecho la economía ha sido su bandera hasta antes de la bueno, pandemia, pero fue en el punto, su manejo ha sido que muy más, limitado. estuvo relajado, ¿no? Y no hubo tanto contraataque, ¿no? A pesar de que pues, hay un proceso de fact-checking también que es importante, ¿no? Porque hablar y dar cifras, ¿no? Como han hecho ayer incluso Biden, ¿no? Quiero hacer el énfasis en los dos, ¿no? Han dado cifras muy abiertas, muy sueltas. Uno dice 200,000, el otro dice 1,000,000, Ujú. ¿no? El otro dice que la economía se ha recuperado, el otro dice que no se ha recuperado, ¿no? Sí es un elemento que, y lo ves en cualquier gobierno republicano, ¿no? De que trata de relajar un poco los temas impositivos que justo mencionas para hacer que la economía esté en una fase de boom, ¿no? Pero de ahí lo que viene, y esta es una lección que incluso viene desde el gobierno de George Bush, cuando también se relajaron los impuestos, ¿no? Muchos inversionistas no hacen el proceso de reinversión, ¿no? O sea, si yo estoy liberando impuestos para que puedas generar ganancias y esas ganancias las puedas reinvertir, ¿no? Ese proceso no se ha dado propiamente, ¿no? Y esa reconversión no tampoco se ha dado en transformaciones tecnológicas, ¿no? Son muy pocos los empresarios que realizan ese tipo de estrategia, ¿no? Vinculado a mercados volátiles internacionales, ¿no? Todavía refleja que los empresarios prefieren acumular o maximizar sus ganancias, ¿no? Y por ende retenerlas, ¿no? No hacer necesariamente el proceso de reinversión, ¿no? Y ahí todavía hay un debate de cómo hacer que la plaza estadounidense, que es algo que todavía está en discusión, generar la asertibilidad para que los empresarios puedan reinvertir, ¿no? Incluso entre Biden y Trump hubo justo un problema, un intercambio de palabras entre algunos estados como Ohio, como Michigan, ¿no? Que se habían dado los efectos de promoción de inversión, pero que al mismo tiempo Biden decía que al final se habían alejado las empresas, ¿no? Entonces, realmente había que verificar ahí qué tipo de data están manejando los dos en esos términos y hacer un poco los medios como tipo CNN, que son de alcance mundial, Ujú. deberían ser un fact-checking. Sé que CNN lo hace, un tipo de fact-checking adecuado de qué tipo de estadísticas se está manejando, ¿no? De acuerdo, además porque Donald Claro, ha Trump tiene la sido, fama de no siempre decir la verdad, ¿no? Entonces es importante sí, claro, verificar la información. Trump yo diría que tiene la fama de alborotar, ¿no? Dentro de eso, decir algunas verdades, excederse en decir esas verdades, ¿no? Y no responder. Yo pienso que yo he visto ayer cuando vi el debate, es el parámetro de la secuencia, ¿no? Exagerar, entrar Al al pico ataque. a pico, si se quiere decir, con el candidato, incluso hasta con el moderador, Sí. ¿no? Dar algunas cifras, soltar algunas ideas y luego entrar al ataque, ya incluso los ataques personales, ¿no? Biden quiere Pero impulsar la clase media, quiere priorizar el empleo, quiere incluso aumentar el salario mínimo a $15 la hora. ¿Qué te parecen las propuestas del plano económico de Biden? en el caso de Biden, igual, intento miremos primero el panorama amplio, ¿no? De que como el Partido Demócrata siempre tiene una idea de hacer un impulso fiscal muy importante, ¿no? En los primeros años de gobierno y que esto de una u otra manera genere las condiciones económicas para que los actores privados puedan trabajar, ¿no? Yo diría que cuando uno revisa los indicadores macro en el caso estadounidense, sí pueden ser propuestas adecuadas,
en la medida de que el empresario vea los incentivos y las ganancias. O sea, eso tiene que estar claro. Yo pienso que acá hay un divorcio, ¿no? Entre sí, recuperar un poco la clase media, pero por ejemplo, Biden agarra y hace, y en uno de los debates, agarra y plantea la idea de que ellos van a incentivar las compras nacionales, ¿no? Y esas compras nacionales me parece que, o sea, es algo que también lo había dicho Trump incluso cuando tomó el gobierno. Dijo, hire American, buy American. Contraten norteamericanos, compren norteamericanos. Entonces, si eso a Trump no le ha funcionado, ¿cuál es el sentido de que Biden continúe con esa línea de acción, ¿no? Incluso forzando a las empresas a ser menos competitivas en términos del costo de la mano de obra, ¿no? Si un debate que ha sido amplio y ahorita es prácticamente la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es porque gracias al comercio internacional, si se quiere decir, lo que ha dado es la oportunidad de que países emergentes, sus clases medias se vuelvan mucho más robustas, ¿no? La clase media china ha crecido, nadie lo puede negar. Tal vez a China le falta crecer bastante, no lo voy a negar, ¿no? Y ahí incluso hacer reformas desde el punto de vista político, ¿no? Pero que su clase media ha crecido, ya ha crecido ¿a costa de qué? A costa de la clase media estadounidense, que se ha empobrecido. Entonces, Trump plantea una guerra comercial, que es una manera de contener productos chinos para que eso pueda incentivar a las empresas privadas. Y la propuesta de Biden es generar salarios ficticios, si se quiere decir, ¿no? Entonces, pueden ser propuestas muy buenas de corto plazo, pero en general, y si hacemos un resumen de lo que he visto de los dos candidatos, ninguno está proponiendo una propuesta económica sostenible de largo plazo. Y creo que ahí hay serias deficiencias en que nadie está preguntando, ni incluso el moderador, cómo se van a sostener estas propuestas, ¿no? A base de crédito, emisión de bonos, vas a poner más barreras al comercio para poder acumular impuestos. ¿Cómo? Porque de algún lado tiene que salir ese recurso, ¿Quién ¿no? voltea a ver a las minorías? ¿Quién voltea a ver, por ejemplo, a los latinos? Este año habrá un récord histórico, por ejemplo, de latinos votando, más de 32 millones. ¿Quién voltea a ver a ellos que están golpeados hoy por la pandemia, por fallecidos, por pérdidas de empleo? Bueno, yo pienso que ahí has dado en el clavo con plantear una paradoja, ¿no? O sea, incluso, y vuelvo al debate, no en el contexto de las ocurrencias del día de ayer, cuando hablaban un poco, no solo hablaban de las minorías en general, ¿no? Ajá. Y una de las minorías obviamente más sensibles ahorita son las minorías afroamericanas, ¿no? O la Sobre todo población por las afroamericana. protestas, ¿no? Sí. Sobre todo por las protestas, exacto, ¿no? Pero obviamente acá estamos hablando de que en el impacto económico y en el impacto del COVID, estas minorías son las más afectadas, ¿no? Por un lado, Biden decía que los que más se habían aprovechado del contexto del COVID habían sido los multimillonarios, ¿no? Por los tax releases que había, o en este caso los impuestos que había liberado Donald Trump, ¿no? Pero sí estamos hablando de que no hay digamos, no sé si un candidato no veo un plan que llegue a aproximar a las minorías, ¿no? Porque incluso las propuestas están enfocadas en o apoyas, tipo Black Lives Matter, si se quiere decir, ¿no? Y es una pregunta que se le hizo directamente a John Biden, o rechazas, ¿no? Que es en este caso la pregunta que se le hizo a Donald Trump, ¿no? Si rechaza a los grupos, a los supremacistas blancos, ¿no? Claro, y en ese contexto, poner el enfoque del racial suena un poquito complicado. Y a eso súmale, que para mí es un error, son dos norteamericanos blancos Sí. hablando de un tema racial. Entonces, me imagino que el público americano, el latino, ¿no? El afroamericano, ¿no? Podríamos hablar del tailandés o cualquier otra minoría que esté ahí, va a ver a dos personas que obviamente no son de su contexto, no son Ni el moderador. claro, ni el moderador, ¿no? No son de su contexto hablar, bueno, ¿y estos qué van a definir sobre temas raciales? Claro. ¿No? Porque no, me parecía un poco alejado en esos términos de que los dos candidatos que podrían mirarse al espejo, digamos, estéticamente, ¿no? Hablaran de temas de racismo. Me parece que eso podría trabajarse. Yo pienso que de eso debió trabajarse en un conjunto más presidente-vicepresidente, ¿no? Creo que ahí estaba un poco más, mejor balanceado, ¿no?
Bueno, Al se menos desde mi viene, punto de vista, yo pienso que Biden, para mí, debe haber sido Kamala Harris. se viene, La, ¿no? la, El debate de vicepresidentes. ese va a ser, por ejemplo, mucho más interesante porque obviamente hay un efecto de contraste, ¿no? Y hay un Ujú. efecto de dos historias distintas, ¿no? Mike Pence, que representa a esa clase media típica norteamericana, trabajadora, cumplidora, pagadora de impuestos, amante de las armas, ¿no? En toda su expresión, ¿no? De clase media norteamericana que ha surgido desde los 50 hasta adelante, ¿no? Y Kamala Harris viene del otro lado, padres migrantes, académicos, ¿no? Que han confiado en el sistema educativo norteamericano y han hecho que su hija, ¿no? Sea es el sueño americano, que, como se plantea, ¿no? Yo pienso que el Tal debate cual. más va a ser mucho más rico ahí, no solo por los temas, sino por las historias que cada uno trae, Y ¿no? sobre Y todo con que mayor. ojalá podamos escuchar más ideas, ¿no? Porque ayer fueron pocas Bueno, ideas, ayer demasiados fue un detalles. ataque sin ideas. Para mí lo más preocupante, pueden haber habido ideas de corto plazo, ¿ah? Como que te liberó los impuestos o como que abre una reconversión de mi programa medioambiental, ¿no? Es algo que, por Ujú. ejemplo, los demócratas han soñado por mucho tiempo, impulsado en las últimas etapas por Ocasio-Cortez, la congresista Ocasio-Cortez, por programas como de Bernie Sanders, ¿no? Que es una izquierda un poquito más, no diría más radical, pero radical en términos de lanzar propuestas audaces, ¿no? Entonces, pero igual, ese tipo de reconversiones no estás hablando de más de 10 años, reconvertir toda una matriz energética, ¿no? Y en el caso estadounidense pesa, porque todavía tienes el lobby petrolero, ¿no? Tienes varios tipos de lobbies en el lobby energético. Entonces, lo que se ha visto es, que hacía referencia a un amigo que me decía con esta película Two Grumpy Old Men, así parecía, ¿no? Y que se estuvieran atacando y uno le dice Sí. cállate, el otro le dice el otro. Entonces, yo pienso que ha sido una decepción, ¿no? En lugar de haber aprovechado una oportunidad, ha sido una decepción. Y acá sí quiero hacer un repunte en términos del candidato Biden, ¿no? Porque el candidato Biden sí tenía un dilema moral, por decirlo de una manera, o bajaba al nivel de Donald Trump, que era agarrarse a pico, ¿no? Que fue un O poco así, ¿no? se quedaba en un punto, vamos a decir, de catadura moral, como quieras llamarlo, ¿no? En el cual yo no me rebajo ese nivel, ¿no? Lo cual también lo ponía en un riesgo, porque para el público americano es, bueno, este señor vive en una burbuja, ¿no? O sea, no, entonces, y ahí los demócratas han estado, yo pienso que hay también un demócrata muy importante entre los que quieren que el ataque sea directo, tipo Bernie Sanders, Alexandre Ocasio, y los que buscan tipo una moderación tipo Nancy Pelosi, que obviamente es representante de una cámara, entonces tiene que tener muñeca, ¿no? Si se quiere decir. Entonces, Biden está un poco en esa nebulosa, porque a Trump ya se le conoce, ya sabía que iba a hacer esto, ya De sabía que iba a atacar a la acuerdo, prensa, claro. ya sabía que iba a atacar a Biden, o sea, no había novedad, ¿no? Si se quiere decir, ¿no? Lo que ves es lo que hay, ¿no? Sí. Como bien dice él. Pero ahí yo pienso que todavía los demócratas tienen que saber articular mucho, mucho más fino para poder poner propuestas que permitan una discusión, ¿no? O sea, Y que sobre todo puedan captar a esos indecisos, ¿no? Esos estados que estábamos comentando al claro, los inicio. swing states, ¿no? Que los puedan captar de una Sí. manera más, Tengo que ir finalizando, pero quería rápidamente consultarte qué le conviene al país y qué le conviene al mundo, la continuidad de Donald Trump o el cambio hacia Biden. bueno, o sea, si lo vemos desde el punto de vista para el mundo, o sea, Biden es una persona, yo tengo mis reservas con Biden porque fue más o menos vicepresidente de los dos periodos de Obama y él más o menos se le encargó un poco la agenda política internacional, ¿no? Entonces, no dejó una agenda política internacional muy, muy estable. Acuérdate que en ese periodo subió ISIS, ¿no? O sea, el retiro de Irak, ¿no? Que fue algo importante, no se manejó muy bien ante el manejo de Obama, o sea, y generó todos estos tipos de terrorismo, incluso ya terrorismo individualizado. Incluso se denunció de que se había hecho un trato por lo bajo con Irán para el desarrollo de capacidades nucleares. Entonces, yo diría que dejó una agenda, no le prestó la atención debida a la agenda internacional, ¿no? Sí me gusta, tampoco se ve muy claro en su plan económico, ojo, su plan económico es una mirada hacia adentro de recuperación,
¿no? Es claro, obviamente, que Donald Trump no ha dejado una economía más estable, más sólida. Puede haber crecido, pero también puede bajar, ¿no? O sea, está en esa montaña rusa, ¿no? Y lo que quiere hacer Biden, obviamente, es aplicar incluso un programa de infraestructura o de carreteras, de renovación de carreteras y de infraestructura tecnológica, ¿no? Me parece interesante, pero eso va a tomar años. Pero tampoco veo una mirada hacia el exterior de cómo va a tratar, por ejemplo, la guerra comercial con Chile. Va a ser aliado con China, Claro. va a presionar a China para que haga reformas en, por ejemplo, políticas laborales o exceso, por ejemplo, o lo que son el nuevo tipo de esclavitud que está haciendo China, reteniendo pasaportes para que trabajadores no salgan del país. No ha explicado nada de cómo va a hacer eso, ¿no? Entonces yo pienso que estamos regresando a una etapa en la cual es muy conocido en Estados Unidos el famoso programa, la famosa actitud aislacionista que tienen, ¿no? Vamos a ver un retroceso, yo diría, de la intervención estadounidense en pos de que ellos tienen que hacer una mirada y reconstruirse, ¿no? Creo que ya casi 20 años en lo que es entrado el siglo XXI, Estados Unidos no ha salido muy beneficiado. En algunas cifras siguen siendo, su balanza en cuenta corriente a veces es negativa, no para bien. Entonces, yo pienso que Biden puede hacer un interesante esfuerzo desde el punto de vista de política doméstica, pero no veo ningún esfuerzo concentrado en política internacional, ¿no? Ujú. En el caso de Trump, lo que yo he visto es un ejercicio de la política internacional a su gusto y cuando ha necesitado oxigenarse, ¿no? Cuando ha venido alguna protesta, algún problema, él sacó, por ejemplo, ahorita de que solucionó el problema entre la Unión de Emiratos Árabes, ¿no? Ese fue un tema. Luego, cuando le vino los primeros impeachments, se fue a Corea del Norte para decir que él había solucionado los problemas con Kim Il-jong y ya no iban a lanzar ningún misil, ¿no? Entonces, él usa la política exterior simplemente como un ejercicio de rebote, ¿no? Para decir yo, no funciona adentro, funciona afuera, Ujú. ¿no? Y eso, de todas maneras, al mundo lo deja en un caos, ¿no? Bueno, Este, Juan Carlos, te agradezco que nos hayas acompañado. Vamos a ver si el debate o el enfrentamiento que vimos la noche de ayer pues tiene algún tipo de efecto en las encuestas en los próximos días y sobre todo si es que se llegan a realizar los próximos debates, porque ojo que se comenzó a comentar que después de lo visto el día de ayer podrían suspenderse los otros dos de cara a las elecciones. Vamos a ver cómo Eso va a avanza ser un esto. problema porque el sistema, la gran crítica es ahorita el sistema de votación y Trump comenzó a decir que esto era un fraude, ¿no? Ajá. Entonces, no entiendo por qué Biden le dijo, bueno, si crees que es un fraude, ¿para qué participas? Entonces, me hubiera gustado ver ese tipo de contrarrespuestas, ¿no? Pero bueno, son los candidatos que tenemos en términos del espacio estadounidense, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, Juan Carlos. Un gusto, hasta luego. Bien, nos reencontramos en la próxima edición de Coronavirus en el Mundo. Chao, chao. Gracias, Juan Carlos.